venimos a celebrar, pues ahí sí que las victorias que Él nos ha dado, ¿verdad? Sabemos que Dios ha sido grande, Dios ha sido poderoso a nuestra vida y la verdad pues vamos a comentarles, ¿verdad? Lo que hemos pasado en mi casa, ahí sí que en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Yo sé que han sido situaciones bien duras, bien difíciles, pero créame, lo que no hay cosa mayor que aprender uno a depender del Señor en todo tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que en el Señor hay victoria y sabemos que el Señor nos da fortaleza en todo tiempo, ¿verdad? Créame lo que a veces uno puede ver a los hermanos entrar a la iglesia, pero a veces uno no sabe las batallas que traen en su corazón, ¿verdad? Pero sabemos que en el Señor nosotros somos libres, en su presencia pues hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor, ahí sí que en la presencia del Señor hay libertad. Créame lo que no hay lugar más lindo donde podamos estar que postrados a los pies de Cristo. Créanme lo que ahí el Señor hace milagros, el Señor perfecciona su poder en medio de nuestras debilidades, ¿verdad? Y el Señor obra a nuestro favor, ¿verdad? Porque así es. La verdad, hermanos, les queremos comentar que nosotros aproximadamente tenemos más de un año que venimos pues, con una situación en la vida de Marco Alejandro. Créanme lo que ha sido una batalla, ha sido una carga para nuestra vida, pero sabemos que Dios ha obrado, Dios está obrando, ¿verdad? Y ahí sí que las pruebas a como vengan a nuestra vida, uno no puede venir y decirle al Señor, Señor, o reclamarle, ¿verdad? ¿Por qué a mí ese proceso, ¿verdad? ¿O por qué permite, Señor? Sino que el Señor ponía en mi corazón que las pruebas hay que recibirlas con humildad, con gratitud. Y sabemos que el Señor en medio de eso, el Señor obra, el Señor toma el control y pues la verdad nosotros hace como aproximadamente más de un año nosotros estuvimos internado a Marco Alejandro, la verdad a veces con mi esposa pues la verdad humanamente batallamos, luchamos para que esto no pasara, pero ahí sí que los planes del Señor son, ahí sí que son perfectos, ¿verdad? Y Él conoce, pues, ¿verdad? La condición y la situación, ¿verdad? Pero el Señor ahí sí que permitió, pues, que esto pasara, ¿verdad? Marco Alejandro estuvo internado, 4 días, créanme lo que esa vez le tocó a mi esposa estar en el hospital, yo me quedé afuera porque estaba la nena, ¿verdad? Créanme, los hermanos, que fue una situación, un proceso bien, bien difícil. Como padre, se los digo, yo, la verdad, me he sentido, a veces le digo a mi esposa que uno como padre es capaz de dar uno la vida por un hijo. Créanme, lo que uno, que no diera uno, ¿verdad? Por decir, mis hijos están bien, todo camina a la perfección, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor no nos ha prometido un camino, ¿verdad? Que todo va a ser bendición, ¿verdad? Sino que sabemos que en el caminar del Señor pues hay luchas, hay pruebas, hay batallas, ¿verdad? Pero las pruebas vienen a permitir pues que el Señor se glorifica en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, la verdad que esos días la pasamos bien complicado, ¿verdad? Mi esposa en el hospital, yo afuera, pues pidiéndole mucho al Señor, ¿verdad? Que el Señor ahí sí que haga su propósito, pues, ¿verdad? En la vida de Marco Alejandro. Pues gracias a Dios, él salió del hospital, nos lo llevamos para la casa, ¿verdad? Y ahorita, antes de que el bebé naciera, que fue el 24 de octubre que el nene nació, créame lo que ya estaba planificado, pero nosotros veníamos como de 3 meses atrás batallando nuevamente con la salud de Marco Alejandro. Nosotros nos abocamos a Shela con un neumólogo. Él nos lo estuvo tratando, le estuvo dando medicamentos porque el mayor temor en nuestra vida, ¿verdad? No solo en mi vida, sino que en la vida de mi esposa ha sido de que cuando él empieza con tos, demasiada flema, créame, lo que nos preocupa bastante porque es un tema, ¿verdad? De que a veces en lugar de mejorar empeora y pues lamentablemente sucede, pues, ¿verdad? Que termina internado y créanme lo que nosotros estuvimos batallando, estuvimos yendo a Shela, hicimos un montón de vueltas, ¿verdad? Y confiando en el Señor primeramente, ¿verdad?
que ahí sí que el que tiene el poder sobre todo es Dios, ¿verdad? Pero estuvimos viendo eso y antes de que mi esposa se aliviara ya días atrás, ya pocos días nos quedaban y realmente hablábamos con mi esposa y uno de los anhelos de nuestro corazón era de que él se quedara sano, ¿verdad? Que él ya no estuviera con ese malestar porque venía una nueva etapa para nuestra vida, venía luego a mi esposa y sí que entrábamos a una situación diferente, pues ya con un bebé, ¿verdad? Que al final ella recién operada, con el nene recién nacido y pues tener al nene ahí sí que enfermo, créanme lo que veníamos de ya más de un mes, créanme los hermanos que veníamos con noches de desvelo, las nebulizaciones eran, créanme lo que eran 4 veces al día, lo cual tocaba a 12 de la noche, 6 de la mañana, nebulizaciones que nos abarcaban una hora de tiempo, la nebulización, cada nebulizada, créanme lo que habían días que ya yo ya no daba para más, créanmelo, yo se lo decía a mi esposa, estar, digo yo a ella en la posición en la que nos encontramos, ha sido una situación bien compleja, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor es el que da la victoria, ¿verdad? Y que no es en nuestro tiempo, sino que es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces, Marco Alejandro, pues créame lo que eh, se quedó con medicamentos, mi esposa, ahí sí que entramos al hospital, nació el nene, créame lo que como a los 10, 15 días de que el bebé nació, lamentablemente Marco Alejandro empeoró, créame lo que esa noche yo llegué a la casa como a las 6 de la tarde tal vez, lo fui a ver mal, postrado en esa cama, la saturación de oxígeno la tenía ya al 76. Créame lo que lo tomé, me lo llevé de emergencia al hospital. Por la hora ya no habían pediatras, el médico de turno me lo revisó y al final yo hablaba con el doctor y le comentaba, ¿verdad? Y le decía a él de que él me dio el diagnóstico y me dijo, mira, me dijo, fíjate que tu nene me dijo, es un paciente que aplica, me dijo, a internado. Él no es aquello de que, mira, te lo puedes llevar a tu casa y él va a mejorar allá la condición de salud. No, me dijo, si ustedes quieren, lo dejan acá en el hospital, si no, pues lo pueden mover al nacional, ¿verdad? Créame lo que esa noche yo todavía le dije al doctor, mire, doctor, le dije, ¿sabe qué? Hágame el favor, le dije, llame al pediatra, que venga, le digo, yo quiero escuchar lo que él me va a decir, si realmente está de acuerdo, ¿verdad? En lo que usted me indica, ¿verdad? Porque dije yo, bueno, es un médico de turno, es un médico general y pues los niños tal vez no son su área, ¿verdad? Yo con esa esperanza en mi corazón y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que no se quedara el internado, ¿verdad? Pero créanme lo que le llamaron al doctor, como a los 20 minutos él llegó y pues llegó, empezó a revisar a Marco Alejandro y él me decía en la revisión que le hizo, ¿verdad? De que tenía mucha flema en sus pulmones, que tenía neumonía, sinusitis, infección en los pulmones, lo cual era urgente empezarlo a tratar, ¿verdad? Y el doctor me decía, mira, no se lo pueden llevar, este es un tema delicado, la saturación de oxígeno de un niño debe estar arriba de 95 por el tema del cerebro, ¿verdad? Porque fluye el oxígeno y realmente me dijo él de que no podía seguir el nene así, que sí necesitaba quedarse internado y quedarse ya con oxígeno, ¿verdad? Créame lo que yo les voy a ser muy honesto, nosotros preparados económicamente no estábamos. Yo se lo dije a mi esposa, mira, le decía, ya acabábamos de salir de un gasto y en medio de esta situación, créame lo que yo agarré después de que el médico me terminó de explicar, yo le dije al médico que me diera un tiempo que iba yo a llamar y yo tomé el teléfono, le llamé a ella y le dije, mira, ¿qué podemos hacer? Créame lo que es una situación bien difícil porque a veces uno quisiera, no sé, tener a mamá, papá, va a decir, ya, yo soy un brazo para vos. Lamentablemente nosotros desde muy pequeños nos quedamos sin padre, de igual manera sin madre, ¿verdad? Mi madre tiene 17, como 23 años de vivir en Estados Unidos, lo cual pues se nos ha complicado bastante la relación con ella, pero créanme lo único que yo les puedo decir
es de que hasta aquí Dios ha sido bueno y realmente Dios ha sido mi padre, Dios ha sido mi madre. Créame lo que Dios ha sido, quien nos ha sostenido, Dios ha sido quien nos ha permanecido, ahí sí que nos ha permitido estar de pie. Y créame lo que esa noche yo le decía al Señor, Señor, ¿qué hacer, verdad? Porque al final uno quiere realmente escuchar en esos momentos difíciles la voz del Señor y que el Señor te diga, mira, hace esto, ¿verdad? Y uno ahí sí que abrazarse a lo que Dios le diga, ¿verdad? Pero créame lo que yo sentía mucha angustia, mucha aflicción en mi corazón esa noche. Pero créame lo que en un momentito yo orándole al Señor en mi mente, Dios puso mucha paz en mi corazón. Créame lo que pude sentir, la paz del Señor a mi vida, donde el Señor sentí yo en mi corazón que nos quedáramos en el hospital. El médico me dio el costo realmente de los días que el nene iba a estar internado. Al final fueron 5 días, lo cual, créame lo que fueron 5 días bastante complicados, ¿verdad? Porque al final fueron noches de desvelo, días sin poder dormir. Pues estoy muy agradecido con la vida de mis hermanos también, ¿verdad? Porque ellos estuvieron ahí turnándose conmigo, noches que tal vez yo dormía un poco y ellos velaban al nene porque lo más difícil era cuando le iban a poner antibióticos en las venas a él. Créanme lo que fueron días, fueron tiempos, créanmelo, bien duros, los cuales uno ve la aflicción, uno ve el dolor, uno ve el sufrimiento en la vida de un niño. Créanme lo que yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué yo? En lugar de estar él, ¿verdad? Yo le digo al Señor, Señor, hubiese querido estar yo postrado en esa cama, pero a veces el Señor trata, ¿verdad? Ahí sí que donde más nos duele, ¿verdad? Y a veces es difícil aceptar las cosas, pero sabemos que el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel y créanme lo que yo lo único que puedo venir a testificarles esta mañana es el poder y la grandeza del Señor, ¿verdad? No nuestras carreras, no nuestras fuerzas, porque Dios todo lo hace perfecto. Y créanme lo que en los tiempos difíciles es donde uno puede ver uno realmente, créanme lo que cuando uno se humilla delante del Señor y uno reconoce y dice, Señor, mis fuerzas hasta aquí llegaron, Señor, empieza tú a obrar. Créanme lo que uno quiere ver, un milagro, uno quiere ver, créanmelo, que las cosas cambien de una manera radical, ¿verdad? Pero en medio de todo, créanme lo que el Señor ha sido nuestra fortaleza. Y créanme lo que a los días, pues a los 2, 3 días, el Señor nos permitió pues obtener toda la cantidad del dinero porque siempre era bastantito. Créanme lo que el Señor nos abrió puertas, el Señor suplió honestamente nuestra necesidad, el Señor ahí sí que usó vidas, la verdad, y créanme lo que no nos quedamos con una deuda encima. Ahora yo le decía a mi esposa, mira, eh, tenemos que ver, que correr con tal de poder salir adelante ante esta situación. Pero ahí sí que gracias al Señor, ¿verdad? Y muy agradecido con Dios porque no nos quedamos ahí sí que con pendientes de nada, pues, ¿verdad? Y así mismo, pues el Señor nos proveyó para poder comprarle la medicina al nene y pues, créanme, hermanos, que el día que él salió del hospital fue un viernes y igual con medicamentos todavía en el mismo horario, 4 veces al día. Créanme lo que a la semana después, fue un día sábado, créanme lo que le dije a mi esposa, he hablado con ella y la verdad he visto compleja la situación en la vida de Marco Alejandro, pero créanme lo que nos pasó fue otra situación, créanme lo que yo sentía que todo se nos iba de las manos, pero créanme lo que yo estaba en el local ese día, estaba trabajando como tipo 12 del día, una tal vez eran, yo recibí una llamada de mi esposa y pues yo la escuché con bastante aflicción en su corazón. Ella me decía que
la nena se había caído y que estaba vomitando. Créame lo que yo le decía, y cabal días antes de que esto pasara, yo le decía a mi esposa, mira, gracias a Dios la tormenta ya va pasando, pero sin saber que tenía algo más, ¿verdad? Y fue algo que la verdad lo vimos bien difícil. La verdad yo le decía a mi esposa, qué situación bien delicada. Ahí sí que el Señor yo sé que trabaja en nuestra vida, perfecciona su poder en medio de nuestras debilidades. El Señor permite la prueba para Él glorificarse a nuestra vida, ¿verdad? Y créanme lo que ese día sábado yo me fui para la casa, iba mi hermano conmigo. Créanme lo que yo fui a ver a mi hija en una situación bien mal, la vi mal y la verdad ella estaba casi desmayada, ella había perdido el color, tenía los labios secos y ya estaba bien fría. Créame lo que yo le decía a mi esposa, mira, esto es urgente, tomé el carro, eh, nos fuimos para el hospital, por el cual de igual manera un día sábado un pediatra trabaja, y créanmelo, hermanos, que nos fuimos y yo en el camino tratando de que ella no se durmiera, yo le hablaba y ella ya no me entendía, solo como que balbuceaba nada más. Créanme lo que uno como padre, a veces uno siente la aflicción en la vida, una aflicción en mi alma, en mi corazón, una batalla. Créanme lo único que le decía yo, y que sería que le llamé a mi esposa, solo me dan ganas, le decía yo a ella, ahí sí que postrar y llorar como un niño, porque créanme, lo único que puede dar esa fortaleza cuando uno la necesita es Cristo, porque créanme que uno puede recibir palabra de los hermanos, de amigos, pero créanme lo que no hay nada mejor que poder uno sentir la presencia del Señor. Créanme lo que Él es el que le da nuevas fuerzas a uno. Y nos fuimos para el hospital, fuimos al CEPROMEDIC ese día, porque según ahí había estaba la pediatra, entramos a emergencia. Créanme lo que la nena llegamos, iba mal, y ahí siguió vomitando ahí en el hospital. Hermanos, ya iban 10 minutos, no nos atendían, fui a hablar con una enfermera, le dije, mire, es una urgencia, no podemos estar esperando. Lamentablemente ellos ni se molestaron, ni se tomaron el tiempo para atendernos. Íbamos en vehículo, lamentablemente había demasiado tráfico y la verdad que se me complicó todo ese día. Y al final, pues gracias a Dios llegó mi cuñada y su esposo, ellos iban en moto. Yo le dije al esposo de ella que si, ella nos hacía favor, si él nos hacía favor de llevarnos al salud, porque era emergencia y en el vehículo se nos iba a hacer un poco más tarde. Vine yo, ahí sí que llevaba un ponchito, ¿verdad? Ahí sí que tapé bien a la nena, la abracé y nos fuimos para allá. Y a la hora que llegamos al hospital, la nena siguió vomitando, con mucho sueño, lo cual la doctora la revisó y pues al final nos decía la doctora, ¿verdad?, de que había que hacerle un TC cerebral, se llama el examen. Y entonces pues yo le dije que estaba bien, había que hacerlo. Y créanme lo que en eso llamaron a la persona que lo iba a hacer, la persona no llegaba, demoró como 15, 20 minutos en llegar. Y al final de todo, créanme lo que, como a los 5 minutos de que me comentaron del examen que había que hacer, se abocaron a mi persona y este muchacho me decía que la nena necesitaba anestesia general por el tipo de examen que había que hacerle. Era un examen muy delicado, ¿verdad? Que no se podían mover y porque el examen salía mal. Créame lo que ese día yo sentía que perdía a mi hija, yo sentía que la perdía, yo le llamé a mi esposa, créame lo que partido en un llanto porque uno como padre, créame lo que esa niña ha sido una niña que
ha sido de mucha bendición para mi vida y yo sé que para mi esposa, para nuestro matrimonio. Créame lo que uno no se espera realmente las cosas y yo no me visionaba, la verdad, una vida sin ella. Yo se lo decía al Señor, que pasaba malos pasos. Yo le llamé a mi esposa y le decía yo, mira, vieras que hay necesidad de anestesiar a la nena. Y la situación era de que ella en el tema de la anestesia se podía quedar. Créame lo que yo, la verdad, decía a ella qué hacemos, qué decisión tomar, porque son situaciones en las cuales la vida pende de un hilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer uno? Créame lo que yo orando y le decía al Señor, ¿qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Créame lo que después de que terminé de hablar con ella, yo me fui para adentro, la nena seguía vomitando, la fui a abrazar y créame lo que le dije yo a la doctora, ¿sabe qué, doctora? No voy a tratar que se duerma, igual la persona que le va a hacer el examen no ha venido y créame lo que me dijo ella que estaba bien, que se probara que se durmiera y pues que no se moviera, ¿verdad? Y créanme los hermanos que ahí donde yo honestamente, donde yo vine y abracé a mi hija, créame lo que el Señor hablaba a mi corazón y me decía que yo reprendiera espíritu de muerte de la vida de ella. Y créame lo que yo empecé a orar y hablaba con mi esposa y ella me decía que sentía lo mismo, que Dios le decía que reprendiera espíritu de muerte también. Y créanme los hermanos que yo empecé a reprender todo espíritu de muerte de la vida de ella, que nosotros queríamos ver un milagro en la vida de mi hija y que el Señor nos la permitía. Créanme los hermanos que al poquito, como a los 10 minutos después de eso, llegó el doctor, le hicieron el examen y como a la media hora pues nos dieron los resultados, ¿verdad? La nena tenía al final, le dieron los resultados al doctor, pasamos de nuevo y él nos comentaba de que la nena tenía un hematoma cerebral en la parte de acá atrás y pues tenía inflamado su cerebro. La nena seguía dormida, la pasamos porque le iban a tomar peso también. Y créanme lo que en medio de la lectura de ese examen, eh, la doctora así ya empezó a revisar a la nena y ella nos empezó a comentar del examen, ¿verdad? Y me llamó y me dijo, mira, me dijo, vieras de que la nena necesita quedarse internada, necesita observación por 3, 4 días. El tema de ella sí es complejo, es delicado, pero créanmelo, hermanos, de que yo confiando en el Señor, ¿verdad? Que el Señor hiciera la obra perfecta en la vida de ella. Y créanme lo que como a los 10 minutos de que yo terminé de hablar con el doctor, la niña se despertó. Créanmelo, hermanos, que ahí pude ver un milagro en la vida de ella. Ella se despertó, ya no era la niña que yo llevaba a realizarle ese examen, esa consulta al doctor. Créame lo que ella se despertó totalmente diferente. Ella se despertó pidiendo agua, pidiendo comida. Créame lo que la doctora me decía, miren, comida no le pueden dar, empiecen a administrar líquidos, pero ella tiene que seguir en observación. Créame lo que mi hija se bajó de ahí donde estaba ella acostada, de esa camilla, y lo primero que hizo fue mirarme a los ojos y me dijo, papi, te amo. Salió corriendo, me fue a abrazar, me dio un beso en la mejilla y me dijo, papi, bájame. En eso estaba Limber allá afuera y salió para allá con mi hermano Limber y le dijo, tío Limber, le dijo, salió corriendo, le fue a dar un abrazo. Créame lo que yo agradecido en mi corazón con el Señor, porque el Señor ahí pude ver, créame lo que pude ver palpable, un milagro en la vida de mi hija. Y hoy por hoy yo la veo y no me canso, la verdad, créanmelo, no me canso de agradecerle al Señor por la vida de ella, porque es un milagro andando. Créame lo que la doctora ese día me decía de que
teníamos que dejarla internada y por lo que necesitaba observación, pero al final solo nos detuvieron ahí como una media hora más porque ya ella empezó a ver como la nena empezó, como ya ella reaccionó, ¿verdad? Entonces ya solo le dejaron medicamentos y pues que no podía correr, no podía brincar y pues tenía que estar en reposo, ¿verdad? Por el tema del golpe y bendito sea Dios, hoy por hoy mi hija no padece de nada, no le duele la cabeza, no ha presentado vómitos, mareos, que ella pierda la noción, pues gracias a Dios no ha sido así. Y pues gracias al Señor, porque el Señor nos dio la victoria ante esta situación, ¿verdad? Y ahí sí que, hermanos, yo, la verdad, muy agradecido con el Señor, porque créanme lo que si el Señor me dijera hoy que Él nos va a cobrar todo lo que Él ha hecho por nosotros, créanme, yo le he dicho al Señor, Señor, no me alcanzaría la vida para pagar todo lo que tú has hecho por mi vida, por la vida de mi familia, por el hogar que nos ha dado. Créame lo que yo he sentido en mi corazón realmente este año. Y yo se lo he dicho a mi esposa, mira, uno de los anhelos de mi corazón es acercarme más al Señor, porque hemos visto que Dios ha sido un Dios grande, ha sido un Dios poderoso, un Dios que para el que cree, dice su palabra, nada le es imposible. Y créame lo que Dios ha sido grande, Dios se ha manifestado de una manera poderosa en nuestra vida. Créame lo que atrás de cada batalla, créame lo que Dios nos permite obtener una victoria. Y créame lo que mirar atrás y retroceder y dejar, créamelo todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Créamelo, hermanos, que no vale la pena. Hoy por hoy que este año que empieza, yo créame lo que ha venido mucho a mi corazón y decir, Señor, hoy un año empieza, un nuevo año, un año en el cual no queremos empezarlo como los años anteriores, que hoy este año sea un año con propósito, que sea un año con visión, que sea un año en el cual todos podamos ver, ahí sí que el poder del Señor, que podamos acercarnos al Señor, que podamos tener experiencias nuevas en el Señor. Créame lo que Dios tiene planes de bien, planes de bendición para nuestra vida. Yo sé que el objetivo del enemigo pues ha sido y siempre será, ¿verdad? Querernos ver derrotados, querernos ver mal. Y créanme lo que hoy por hoy yo me ponía a pensar en la vida de la señora que vino. Créanme lo que es una señora avanzada de edad, con niñas bajo su brazo. Créanme lo, niñas, estaremos hablando de 9 años para abajo, 8 años, la señora tomada. Créanme lo que ahí se puede uno dar cuenta y puede uno mirar su vida y decir, hasta aquí el Señor ha sido bueno, el Señor hasta aquí ha sido fiel, y créanme lo que el mundo nada bueno nos ofrece. En el mundo hay muchas corrientes, ¿verdad? Las cuales el principal objetivo es que nosotros nos alejemos del Señor. Pero créanme lo que si nosotros nos comprometemos con el Señor, ponemos nuestra mirada en Dios, créanme lo que nosotros podemos permanecer en los caminos del Señor. Y la verdad, hermanos, ahí sí que Dios nos ayude a seguir perseverando en el Señor. Como les comentaba, que este año sea un año de compromiso para todos nosotros, ¿verdad? Yo sé, hermanos, de que a veces hay situaciones o compromisos a la vida de uno, ¿verdad? Que yo siento, hermanos, que cuando es tema, yo puedo decirle, ¿verdad? Que cuando no es un tema de salud, créanme lo que un compromiso puede esperar, y realmente uno puede venir a la casa del Señor, ¿verdad? Y pues poder venir uno ahí sí que a recibir de su presencia. Y la verdad, hermanos, de que agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho, y pues yo sé que el Señor seguirá haciendo cosas grandes en nuestra vida, ¿verdad? Y pero siempre y cuando nosotros también podamos permanecer en todo tiempo, ¿verdad?
Y ahí sí que, la verdad, hermanos, le doy gracias al Señor por todo y pues la verdad este ha sido nuestro testimonio. La verdad, como le digo, hermanos, que Dios tome el control en nuestra vida y pues que el Señor guarde nuestro caminar, que nosotros no podamos perder el norte, ¿verdad? Porque a veces hay una distracción o ciertos distractores a nuestra vida, perder nuestra mirada en Cristo, ¿verdad? Sabemos que Dios ha sido quien nos ha tenido hasta el día de hoy. Él fue a la cruz del Calvario, dio su vida por amor a nosotros con sumo gozo. Créanme lo que, cómo no amarlo. Créanme lo que yo a veces me pongo a pensar y le digo al Señor, Señor, todo lo que tú haces, diste tu vida por amor a la mía, cómo no amarte, cómo no estar uno deleitándose en su casa, realmente estar en la presencia del Señor, créanme lo que es lo más lindo, es lo más hermoso que puede haber, que sabemos que ahí el Señor nos libra de cargas, de pesos, y amén, hermanos, y sabemos que el Señor ahí nos hace libres. Amén. Y yo les insto, hermanos, a que en medio de toda circunstancia no desmayemos, que podamos permanecer fieles a Dios. Créanme lo que, ahí sí que si uno es fiel al Señor, el Señor es más fiel que uno. Amén. Y la verdad, muy agradecido con el Señor, la verdad, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y la verdad, hermanos, Dios me los bendiga. Ahora le doy el tiempo a mi esposa también y pues que el Señor siga obrando en nuestras vidas también, ¿verdad? Amén, hermanos.
Amén. ¿Sabe usted que el Señor sigue siendo